Hay quienes creen que amasar una fortuna depende del azar, de tener buenos contactos, de la familia de la que uno proviene o de ciertas habilidades innatas. Asumen que los afortunados con grandes sumas de dinero lo son simplemente por su origen, como si el dinero fluyera naturalmente hacia algunos, mientras que otros luchan constantemente sin éxito. Esta forma de pensar, en el fondo, justifica su propia falta de progreso económico. Pero esta creencia no se ajusta a la verdad. La verdadera riqueza no se mide en cifras bancarias, sino en la forma en que uno piensa y actúa. Personalmente, he notado que cada millonario, antes de alcanzar el éxito, había cultivado una mentalidad muy particular. Veían un mundo lleno de oportunidades, mientras otros solo percibían limitaciones. Actuaban con un propósito claro, mientras los demás simplemente reaccionaban a lo que les pasaba, y valoraban su tiempo como un tesoro, en lugar de desperdiciarlo. Adoptar una mentalidad de abundancia no se trata de ser codicioso, sino de enfocarse, ser constante y planificar. Quien no aprende a pensar así, termina atrapado en un círculo vicioso, esforzándose sin ver resultados diferentes. Esto ocurre porque, si uno no entrena su mente para generar riqueza, la vida tiende a llevarlo hacia la escasez. No es una cuestión de cuánto uno se esfuerza, sino de no tener una dirección clara. La mente es la herramienta más poderosa que poseemos y es fundamental aprender a usarla a nuestro favor. La pobreza no empieza con la falta de dinero. Comienza con una forma de pensar que acepta la escasez, que se conforma con lo mínimo, que se siente cómoda sobreviviendo, que repite frases como al menos tengo trabajo, el dinero no es lo más importante o yo no sirvo para eso. No lo dicen con mala intención, sino por la forma en que han sido educados, ya que desde pequeños se les enseñó a trabajar duro, pero no a pensar de manera inteligente, a aceptar las cosas como son en lugar de cuestionarlas, y a conformarse con su situación en vez de aspirar a más. De esta manera, generaciones enteras trabajan arduamente cada día, pero nunca logran la prosperidad, porque nadie les enseñó lo más importante. ¿Cómo piensa alguien que genera riqueza? Vale la pena preguntárselo. ¿Por qué dos personas con el mismo sueldo, edad y tiempo libre terminan en situaciones económicas tan distintas? Una logra ahorrar, invertir y crecer, mientras que la otra vive al día, endeudada y esperando un golpe de suerte. ¿Qué marca la diferencia? Su mentalidad. La primera persona ve cada moneda como una semilla, mientras que la segunda la ve como un gasto. La primera tiene una visión a largo plazo, mientras que la segunda solo se preocupa por llegar a fin de mes, y este patrón no cambia con sus ingresos. Conozco gente que ha aumentado sus ingresos, pero sigue con la misma mentalidad de escasez, porque lo que los limita no es su sueldo, sino su forma de pensar. La mentalidad de una persona rica no se enfoca en gastar más, sino en multiplicar sus recursos. Cada decisión que toma la evalúa considerando su impacto en el futuro. ¿Me ayuda a ser más independiente o no? ¿Un capricho pasajero o una verdadera inversión a futuro? No se compra para presumir, sino para progresar y, sobre todo, sin sentirse una víctima. Se pueden tener tropiezos, deudas o fracasos, pero eso no define a la persona, porque sabe que la riqueza no está en el dinero, sino en aprender, adaptarse y crear valor. Pero veamos el otro lado de la moneda. La creencia de que si tuviera más, lograría más es una trampa. Aunque tuvieras más recursos, seguirías pensando igual, tomando decisiones parecidas, gastando de la misma forma, postergando y sintiéndote paralizado. Esa pobreza mental es una jaula que te hace creer que el problema está fuera, cuando en realidad está en cómo ves el mundo, en tu relación con el dinero y en cómo te ves a ti mismo. Si eso no cambia, ningún aumento de sueldo, negocio o chance servirá de nada. Por eso digo que tener una mentalidad rica no es tener más, sino preparar la mente para ver oportunidades donde otros ven problemas. Es administrar el tiempo, la energía y la atención como un inversor administra su capital. Cada cosa en tu vida es valiosa, y si no la cuidas, se pierde rápido. Y ahí es cuando piensas que la vida es injusta, que el éxito es solo para algunos,
que el futuro está escrito, y eso no es verdad. Lo único escrito es lo que permites que se repita sin pensarlo. Hoy puedes elegir algo diferente. Mira a tu alrededor con otros ojos, no como víctima de la economía, sino como el creador de tu propio camino. No necesitas dinero para pensar como alguien próspero, solo necesitas decidirte, cambiar tu forma de ver las cosas y hacerte responsable. Cuando cambie tu forma de pensar, todo lo demás cambiará también, no porque el mundo sea más bueno, sino porque tú serás más consciente. Si piensas como rico, aunque no tengas nada, ya estás construyendo tu futuro. Entender qué es el dinero de verdad es clave: libertad, opciones y capacidad de elegir. Alguien que piensa en grande no anda tras el dinero, lo que quiere es ser dueño de su destino. Por eso, mira la vida de otra manera. Mientras casi todos buscan gastar menos, él prefiere buscar cómo ganar más. En vez de la tranquilidad, prefiere buscar oportunidades. Mientras algunos se quejan de cómo funciona todo, él aprende a jugar con las reglas. Ahí está el secreto. No es cuestión de suerte o de tener ventajas, sino de prepararse para construir en vez de solo aguantar. Piense, ¿en qué gasta su tiempo? ¿Qué cosas aprende? ¿Con quién habla cada día? Alguien que piensa en pequeño cree que el tiempo libre es para no hacer nada. Pero quien busca la riqueza lo usa para crecer, para conocer cosas nuevas y para rodearse de gente que lo motive. Con el tiempo, esto cambia su vida por completo. Lo que hace cada día define su futuro. No es un solo acto, sino todo lo que hace a diario, incluso cuando nadie lo ve. Muchos dicen que el dinero no importa, pero es una idea muy mala, porque si no lo valoran, no lo cuidan. Si no lo saben usar, lo pierden y terminan dependiendo de quienes sí lo entienden. El dinero es una herramienta, y, como toda herramienta, puede servir para construir o para destruir. Si usted no aprende a usarlo, otros lo harán por usted, y seguro que no pensarán en su bien. Por eso, pensar como rico es una gran responsabilidad, es algo que se hace a propósito, no para guardar, sino para saber usarlo bien. Vea cómo reacciona cuando otros tienen éxito. Si siente envidia, critica o dice que es suerte, eso dice más de usted que de ellos. Quien piensa en pequeño necesita explicar por qué otros logran cosas que él no, y así se protege, pero también se encierra. En cambio, la mentalidad abundancia observa el éxito ajeno con una curiosidad provechosa. En lugar de preguntarse por qué existe, indaga sobre cómo se logró, y basándose en eso, aprende, se adapta y lo pone en práctica, pues sabe que el éxito deja señales y quien está atento la sigue. Además, alguien con mentalidad de riqueza no basa su valor en los logros actuales. Aunque tenga deudas, esté sin dinero o haya tropezado muchas veces, eso no define quién es. No se considera un fracasado, sino alguien aprendiendo a generar riqueza verdadera. Ahí reside su gran fuerza, en su visión del futuro. Sabe que, aunque hoy no vea resultados, si mantiene la mente clara, enfocada y disciplinada, los frutos llegarán sin falta. Piense en los hombres más ricos del mundo. Muchos no heredaron dinero, sino una gran ambición, visión y la firme decisión de no rendirse. Cuando todo parecía estar en su contra y la lógica indicaba que se rindieran, ellos eligieron pensar diferente. Todo empieza en la mente, en cómo interpretan cada caída, cómo enfrentan cada reto y cómo deciden responder a sus circunstancias con determinación en vez de excusas. Hoy, usted tiene esa elección. Puede seguir repitiendo las creencias que aprendió de su entorno o puede cuestionarlas. Tiene el poder de crear una nueva forma de pensar que lo liberará, porque el pensamiento es el primer paso hacia su nueva realidad, y cada día que actúe de acuerdo con esa mentalidad renovada, aunque no vea resultados inmediatos, estará sembrando y toda siembra consciente al final da su fruto. Tener una mentalidad de riqueza también implica desafiar una de las creencias más dañinas de la pobreza mental, que el esfuerzo por sí solo es suficiente. Muchos creen que trabajar duro asegura el éxito, pero, aunque el esfuerzo es clave, no garantiza la riqueza. Si así fuera, los albañiles que trabajan bajo el sol y los agricultores que cultivan la tierra desde el amanecer serían los más ricos, pero no lo son.
Esto se debe a que el esfuerzo sin dirección solo causa agotamiento. La mentalidad de abundancia no solo se dedica a trabajar duro, sino que trabaja de forma inteligente. Quien piensa como rico no cambia su tiempo por dinero sin un plan. Sabe que su tiempo es limitado, pero su capacidad para crear valor es infinita. Por eso, busca formas de multiplicar su impacto, usar su conocimiento y crear sistemas que funcionen incluso mientras descansa, porque ha entendido algo que pocos comprenden: no se enriquece trabajando más horas, sino generando más valor con menos esfuerzo repetido. Aquí, también entra otro principio clave: la educación financiera. No me refiero a la que enseñan en las escuelas, llena de teorías sobre balances y fórmulas aburridas. Me refiero a la capacidad de entender cómo se mueve el efectivo, cómo se resguarda y cómo crece. Los que piensan como gente adinerada estudian las finanzas, no para venerarlas, sino para manejarlas, para escapar de la atadura de un sueldo fijo y evitar gastar todo lo que ganan. Solo entendiendo las reglas del juego se puede empezar a mejorar económicamente. Mientras, la forma de pensar de la gente pobre repite frases como: no entiendo de eso, no me gusta hablar de dinero, no soy bueno con los números, y al hacer eso, se aísla, se excluye y se rinde sin querer. Porque el dinero no es solo algo que te guste o no, es clave para vivir bien. Si no aprendes sobre él, acabarás trabajando toda tu vida para alguien que sí lo hizo. Es duro, pero te abre los ojos, porque una vez que lo ves, no puedes ignorarlo. Además, quien piensa como rico entiende el valor de las relaciones, sabe que su ambiente influye en su vida, así que elige bien con quien se junta, a quien escucha y a quien deja entrar en su mente. Evita a las personas que siempre se quejan, a los pesimistas y a los que se hacen las víctimas. Busca más bien gente que te motive, ambientes que te animen y personas que piensen en grande en vez de rendirse. Porque cada persona con la que te relacionas te ayuda a progresar o te hunde, no hay punto medio. Si ahora piensas que no conoces a nadie así, empieza por ser tú esa persona. Sé tú quien piense diferente, quien lea, quien pregunte, quien se invierta en sí mismo. Así, atraerás a otros con la misma mentalidad, y poco a poco tu entorno cambiará para bien. No es cuestión de cambiar de sitio, de trabajo o de jefe, sino de cambiar tu forma de pensar. Esa es la verdadera riqueza, la que nadie te puede quitar, la que no depende del dinero, del gobierno o de la economía, sino que se construye con cada decisión y con cada pensamiento del que decides liberarte, con cada excusa cambiada por acción. Y esta riqueza empieza ya, no cuando tengas más dinero o pienses mejor. Si cambias tu mente, todo lo demás vendrá después. Demasiados hombres viven con una gran incongruencia. Dicen desear el éxito, la prosperidad y la tan ansiada independencia económica, pero en su interior se sienten indignos de ello. Esta contradicción interna, aunque callada, mina cada intento de superación. Quien se siente no merecedor se limita y boicotea, rechaza buenas oportunidades sin motivo aparente, dilata decisiones importantes, despilfarra en cosas dañinas y posterga lo que le haría crecer. Lo preocupante es que asumen que así es la vida, y no es verdad. La vida es tan amplia como lo permite la mente. Pensar en grande implica una alta autoestima, no ser prepotente, es tener fe, con una autoimagen que afirma que puedes aportar valor, que mereces abundancia y que eres responsable de generarla. Cuando asumes que eres el creador de tu economía y no una víctima de ella, algo cambia dentro de ti. Dejas de buscar culpables, de esperar ayuda ajena y empiezas a cuestionarte: ¿qué necesito aprender para ganar más? ¿Qué puedo brindar que sea útil y cause un cambio? ¿Qué decisiones he estado posponiendo que me han hecho perder tiempo? Analiza tus costumbres diarias. ¿Qué consumes? ¿A qué hora te levantas? ¿Cómo aprovechas tu tiempo libre? ¿Qué contenido eliges ver? Todo lo que parece sin importancia revela si tu forma de pensar se enfoca en la carencia o en la abundancia. No hay costumbres neutras, cada una te da poder o te debilita. El hombre que piensa como millonario se cuida como si ya lo fuera, no necesita logros externos para respetarse. Se valora como una inversión desde ya, y si eso te incomoda,
Si algo dentro de ti siente que es exagerado, es señal de que debes trabajar en ti. A quien piensa en pequeño le han enseñado a ver el éxito ajeno como presunción, a relacionar riqueza con corrupción y a confundir humildad con pobreza. Pero eso no es humildad, sino una manera de pensar impuesta que puede cambiarse si empiezas a hablarte diferente, a actuar distinto y a creer en una nueva versión de ti. No es engreído pensar que puedes prosperar, es una responsabilidad. Al progresar con conciencia, no solo te beneficias tú, sino también tu familia, tu comunidad, tus hijos y el mundo que te rodea. Un hombre con estabilidad económica puede tomar decisiones más justas, ser más dadivoso, estar más presente y actuar con mayor rectitud, porque no vive con miedo al dinero ni con la presión de llegar a fin de mes. Desde esa libertad, puede ayudar mejor. Entonces, si esto te tocó la fibra sensible, te invito a unirte al canal, no solo por los videos, sino por lo que representan. Cada vez que ves un video con atención, te recuerdas que estás fortaleciendo tu mente para superar tus pretextos. Me gustaría que compartieras en los comentarios una creencia que estás dispuesto a abandonar, exprésala con sinceridad, sin importar cuánto tiempo te haya acompañado. Hoy podría ser el día en que decidas soltarla para empezar una nueva etapa. Recuerda que tu presente no es tu destino, ni tampoco el dinero que tienes en el banco. Los errores que cometiste antes no son quienes eres. Lo que realmente te define es la historia que vas a empezar a construir a partir de ahora. Es una historia donde ya no estás atado a la carencia, ni eres una víctima de lo que te rodea, ni eres un personaje secundario en tu propio camino. Te conviertes en el actor principal, el creador y el constructor de tu existencia. Si cuentas esta nueva historia con pasión cada día, la respaldas con hechos reales y la proteges con constancia, se convertirá en tu realidad. Aquello que la mente cree con fuerza, tarde o temprano se hace presente en la vida. Una mentalidad enfocada en la abundancia no se conforma con la mediocridad disfrazada de bienestar. Entiende que cada vez que te conformas con menos de lo que puedes lograr, estás frenando tu máximo potencial. Por eso, no acepta un está bien como una respuesta final, lo cuestiona, lo reta y lo elimina, porque entiende algo que pocos se atreven a ver. La mayoría vive por debajo de lo que podrían, no por falta de opciones, sino por demasiadas excusas que parecen buenas, como ser realista, no querer llamar la atención o ir a lo seguro. Pero, en realidad, son cadenas mentales que te impiden avanzar. Piense en todas esas ideas brillantes que tuvo y dejó pasar, en cuántas veces pensó en lanzarse a emprender, en formarse o en dar un paso adelante, y simplemente lo fue aplazando. No es que no pudiera, sino que algo en su interior le susurró que no era el momento. Esa voz siempre está ahí, esperando a que dude para volver a tomar las riendas. Si no le planta cara con decisiones firmes, terminará por controlar su vida, día tras día, año tras año, hasta convertirlo en alguien que habla mucho más de lo que realmente hace. Por eso, quien piensa como una persona próspera tiene una norma de oro. Si le da más de 3 vueltas a algo, lo ejecuta. No se quede esperando a que todo encaje a la perfección, ni busca seguridades. Se pone en marcha, porque sabe que la acción trae claridad, no un análisis sin fin. Cada vez que actúa, incluso si se equivoca, está forjando una mentalidad de líder, de movimiento y de creación. Pensar en grande no es solo tener ideas geniales, sino también llevar a cabo acciones importantes, incluso cuando nadie lo está mirando. De hecho, no se trata de estar siempre ocupado, se trata de tomar decisiones conscientes, de eliminar todo aquello que lo aleja de la vida que desea, dejando atrás distracciones, relaciones, costumbres y pensamientos que lo frenan. Aunque pueda ser doloroso, ese sacrificio es el precio de la libertad. No puede pensar como una persona próspera si actúa buscando el visto bueno, el permiso o la salvación de otros. No necesita que el mundo lo aplauda, sino que su vida misma sea un reflejo de su verdadera esencia. Un aspecto clave es que la gente con mentalidad de abundancia prefiere crear en vez de solo gastar. Busca soluciones, elabora material, construye procesos y genera valor, porque entiende que la prosperidad favorece a quienes aportan, no a los que aguardan.
No hace falta ser millonario para empezar, puedes actuar ahora mismo, con lo que tienes. Lo fundamental es pensar como un creador, como alguien que aporta, que no pretende ganar sin antes dar. Así es como se forja la confianza en uno mismo, así es como se logra una verdadera estabilidad, no con lemas inspiradores, sino con pruebas reales de que puedes confiar en tus capacidades. La solidez económica no se mide solo en números, sino en la serenidad de contar con las aptitudes, costumbres y una mentalidad preparada para solucionar problemas, adaptarse y evolucionar. Esa paz interior es invaluable y es precisamente lo que empiezas a desarrollar al dejar de sentirte indefenso y al empezar a verte como alguien que tiene el control. No estás predestinado a la carencia, fuiste creado para construir, liderar e influir positivamente. Pero esa capacidad que tienes de triunfar no aparece de repente, se practica, se desarrolla y se elige. Se evidencia en cada elección que haces diariamente con un objetivo claro. Así que, no esperes el momento ideal, haz que cada situación sea provechosa gracias a tu forma de afrontarla. Cuando piensas en grande, cada instante importa, cada acto contribuye, y cada jornada se vuelve una inversión. Gradualmente tu vida se alinea con tus metas, no con tu historia o tus miedos, sino con el futuro que visualizas. Adoptar la mentalidad de la abundancia también significa aprender a coexistir con la incertidumbre, aceptándola como un faro en lugar de evitarla. La mentalidad de escasez anhela la gratificación instantánea, prefiriendo lo sencillo, lo expedito y lo conocido. Sin embargo, la verdadera prosperidad germina en la dificultad y lo inexplorado, en aquello que exige un esfuerzo mayor del acostumbrado. Por eso, muchos no avanzan, no por falta de talento, sino por su incapacidad para perseverar. Ante el reto de crecer, se repliegan, creyendo que el éxito no es para ellos. Pero sí lo es, de haber persistido un poco más, lo habrían alcanzado. El pensamiento próspero no rehúye el trabajo, lo anticipa y lo recibe con los brazos abiertos. Entiende que cada nueva habilidad, ya sea emocional, intelectual o económica, requiere un esfuerzo, de manera similar a como los músculos se fortalecen con el estrés, la mente se expande al superar obstáculos. Esa llamada telefónica que teme hacer, esa inversión que le cuesta decidir y esa charla que ha postergado durante años representan oportunidades cruciales para actuar. Quien piensa en grande sabe que su desarrollo no se encuentra más allá del temor, sino inmerso en él. Aquí interviene otro concepto clave, la responsabilidad absoluta. Mientras que la mentalidad de carencia busca responsables, un gobierno, un superior, la familia, el pasado, la mentalidad de abundancia asume la responsabilidad, no como una imposición, sino como una herramienta de empoderamiento. Al reconocer que su situación actual es el producto de decisiones anteriores, comprende que su futuro depende de las decisiones que tome ahora. Sin pretextos ni atajos, solo un compromiso, y a partir de ese compromiso, se libera. Cuando dejas de depender de los demás, empiezas a valerte por ti mismo. Cuestiónate, ¿qué decisiones he postergado por miedo a fallar? ¿Qué cosas he dejado para después porque siento que no estoy listo? ¿En qué áreas de mi vida estoy dejando que otros tomen las riendas, cuando podría estar al mando? Cada una de estas preguntas es como un faro que te guía hacia una mayor plenitud, no solo económica, sino también en la vida, en tu propósito y en tu identidad. Una mentalidad próspera no solo busca el dinero, sino un equilibrio interno, que haya coherencia entre lo que piensas, sientes, dices y haces. Aunque esto requiere dedicación, a la vez te impulsa a crecer como persona. Además, quienes piensan en grande aprenden a gestionar sus emociones, no se dejan arrastrar por la ira, la ansiedad o las prisas, porque saben que las emociones no son la verdad absoluta, sino solo impulsos. Vivir dominado por estos impulsos es ser un esclavo. En cambio, al observar tus sentimientos sin reaccionar de inmediato, puedes tomar decisiones con claridad, perspectiva y visión. Esto implica un cambio de chip hacia una mentalidad próspera. Una mente entrenada no se comporta como una mente limitada ante los problemas.
No se trata de volverse insensible, sino de usar las emociones como información, no como el motor que te impulsa. Esto significa tener la fuerza para decir, esto me duele, pero no me vencerá, esto me incomoda, pero no me detendrá, me da miedo, pero no tomará decisiones por mí. Esa es la verdadera libertad, una que no depende del dinero, sino que nace cuando eres más fuerte que tus impulsos, más grande que tus excusas y más firme que tu situación. Esta libertad, esta fortaleza, no se hereda ni se copia, se trabaja, se conquista, se elige cada día, especialmente cuando es difícil. Porque si solo piensas como una persona exitosa cuando todo va bien, aún no has interiorizado esa mentalidad. Lo habrás logrado cuando, en medio de la adversidad, en lugar de esconderte, avances, hables, decidas y construyas. Cada decisión difícil que tomes desde esta nueva perspectiva se convierte en un ladrillo más en la construcción de la vida que mereces, una vida sólida, firme y hecha a tu medida, construida no por casualidad, sino con carácter y mentalidad. Adoptar la mentalidad de la abundancia transforma nuestra percepción del tiempo. A diferencia de quien vive con mentalidad de carencia, derrochándolo como si nunca se acabase, la gente próspera lo considera una inversión valiosa. Entienden que el tiempo perdido jamás regresa, no se guarda ni se negocia, cada instante suma o resta a su futuro. Por lo tanto, una persona con mentalidad de riqueza aprovecha cada minuto, lo valora, lo organiza y, sobre todo, lo dedica a expandir sus aspiraciones. Esta elección lo distancia de incontables personas que invierten horas en acciones improductivas. Reflexiona sobre cómo inviertes tu tiempo y entenderás por qué estás donde estás. ¿Cuánto dedicas al ocio improductivo? ¿Cuánto a quejarte, compararte o frustrarte por cosas sin solución? ¿Cuántas veces empiezas el día sin rumbo fijo? La mentalidad de escasez vive reaccionando. Cada mañana es una sorpresa. Cada obstáculo desestabiliza y cualquier distracción atrapa, haciendo que los días pasen sin avance real. La mente próspera no funciona así, no puede permitírselo, pues sabe que su tiempo es su mayor tesoro. Esta actitud nace de la intención, no del temor. Quien piensa en grande se levanta con un objetivo, no porque lo sepa todo, sino porque decide actuar como la persona que aspira a ser, incluso antes de serlo. Esta constancia lo transforma, convirtiéndolo en alguien que se guía por una visión, no por la inspiración, con un gran compromiso consigo mismo. Entiende que su vida es un proyecto y, si no lo lidera con decisión, acabará trabajando para otro siempre. La forma en que afrontan lo apremiante también es muy distinta. La persona con mentalidad de escasez vive apagando incendios, lidiando con problemas sin cesar, siempre apurada y sintiéndose sobrepasada. Por el contrario, quien piensa en abundancia se anticipa, organiza y prevé. Aprende a rechazar lo urgente para priorizar lo verdaderamente valioso. No reacciona automáticamente, sino que diseña su existencia de manera continua. Cuando surge un inconveniente, algo inevitable, no se derrumba en el caos, sino que responde, se adapta y mantiene la calma, pues su estabilidad reside en su perspectiva, no en factores externos. Adicionalmente, pensar con visión de riqueza implica elegir sabiamente qué conflictos librar. La mentalidad limitada busca tener razón en todo, discutir con cualquiera, ganar cada argumento. En cambio, el adinerado valora su energía, evita disputas improductivas, y no siente la necesidad de convencer a quienes no están preparados para entender. Sabe cuándo callar, cuándo retirarse, comprendiendo que la verdadera riqueza va más allá del dinero, radicando en la serenidad para no reaccionar ante cada provocación. Finalmente, es vital destacar que la mentalidad de abundancia no espera el momento ideal para actuar, sino que lo genera. Toma decisiones con los recursos a su alcance, sin caer en la fantasía de un escenario perfecto, actuando con lo que tiene, porque entiende que ese momento nunca llegará. No obstante, el presente, aprovechado al máximo, puede llevarlo a donde aspira a llegar. Cada vez que decide actuar con esa lucidez, ejercita su mente para liderar en lugar de seguir. No estás aquí para malgastar ni un segundo. Tu meta es que cada hora te impulse hacia logros, crecimiento,
impacto y autonomía. Para lograrlo, necesitas adoptar la forma de pensar de quienes ya han conseguido lo que anhelas. No se trata de copiar su apariencia, sino de reflejar su constancia, su visión y su forma de abordar las cosas. Una mentalidad de abundancia no es algo con lo que se nace, sino algo que se desarrolla y se alimenta. Todo parte de cómo decides invertir cada momento de tu día. Es en esos ratos que dedicas cuando otros descansan, se quejan o postergan, donde de verdad empiezas a construir una vida diferente. Pensar como alguien exitoso implica entender que tú eres tu mayor tesoro, no tu trabajo, tu casa o tus contactos, sino tu propia mente, energía, habilidad para solucionar problemas, adaptarte y aprender. Sin embargo, la mayoría de las personas tienden a gastar más en cosas externas en lugar de invertir en sí mismas. Compran aparatos, ropa o coches, pero ven un curso, un libro o un mentor como un gasto innecesario. Esta mentalidad marca una gran diferencia, ya que quien piensa en grande entiende que al mejorarse a sí mismo, todo lo demás mejora, sus ingresos, relaciones y decisiones. En cambio, la mentalidad de escasez cree que solo debe aprender cuando tiene dinero, pero la verdad es que debe aprender primero para poder atraer, conservar y aumentar su riqueza. El saber es fundamental, no opcional, es la base y la estructura. Por eso, quienes tienen una mentalidad de abundancia nunca dejan de aprender, no creen que ya lo saben todo. Al contrario, cuanto más avanzan, más humildes se vuelven ante lo que aún desconocen. Estudian para actuar y actúan para generar cambios. La constancia también es clave. Mientras la mentalidad de escasez la ve como un castigo, algo estricto y aburrido, quien piensa en grande la ve como el puente entre su situación actual y la vida que se merece. Entienden que sin un sistema no habrá progreso sostenible y que sin hábitos fuertes no habrá resultados reales. La motivación puede ser el impulso inicial, pero solo la disciplina mantiene el rumbo. Por eso, quienes tienen una mentalidad de abundancia no se preguntan si se sienten motivados, se preguntan si tienen claridad. Si la respuesta es sí, actúan. En cuanto al fracaso, la mentalidad de escasez lo convierte en una marca. Fracasé, por lo tanto, no valgo. En cambio, la mentalidad próspera lo convierte en una lección. Fracasé, lo que significa que aprendí. Esta simple diferencia marca la distancia entre quienes siguen creciendo y quienes se estancan. Cuando ves tus caídas como un destino, dejas de avanzar. Sin embargo, si las ves como enseñanzas, cada error te afinará, te fortalecerá y te hará más astuto. Alguien con mentalidad rica no evita los errores, prefiere aprender de ellos lo antes posible. Además, su visión del rechazo es diferente. Mientras muchos se bloquean ante un no, quien piensa con abundancia lo agradece, entendiendo que cada negativa actúa como un filtro, no como un fracaso. Esto le acerca a las personas adecuadas y a oportunidades realmente valiosas. No se lo toma como algo personal ni lo dramatiza, lo usa a su favor porque sabe que su valor no depende de lo que piensen los demás, sino de su perseverancia. Una persona con mentalidad rica no busca la aprobación de los demás, vive guiada por un propósito. Y esto no es solo teoría, es práctico. Si quieres cultivar esta forma de pensar, empieza con lo que tienes hoy mismo. Levántate más temprano, lee 10 páginas, aprende algo nuevo, haz una llamada difícil, cancela una cita sin valor, organiza tus finanzas, aunque cueste. Haz una lista de objetivos claros y revísala cada día. No necesitas más tiempo, necesitas una mejor dirección. No necesitas suerte, necesitas concentración. No busques un milagro, necesitas crear hábitos que te enriquezcan para reemplazar las rutinas que te empobrecen. El cambio no se produce de golpe, encontrarás resistencia y habrá días en que querrás rendirte. Pero cada vez que te mantengas firme, aunque sea un poco más, estarás estableciendo un nuevo estándar, una nueva base, una existencia renovada. No se trata de cuestionar su eficacia, sino de hacerlo funcionar, porque tu futuro lo requiere. En el momento en que tomas esa determinación, el universo responde, no porque cambie el entorno, sino porque finalmente has cambiado tú.
Una mentalidad de abundancia no necesita la validación de otros. Entiende que el camino hacia la prosperidad, ya sea económica, íntima o del alma, puede sentirse solo al principio. Cuando empiezas a pensar diferente, a actuar de otra manera y a tratar temas que incomodan a muchos, es normal que te critiquen. Algunos te llamarán ambicioso, engreído o iluso. Pero eso no importa, porque quien piensa como una persona próspera no busca ser aceptado, sino ver resultados tangibles. Y esos resultados no aparecerán si sigues pensando como los que están atascados. Uno de los retos más grandes que encontrarás es mantener tu rumbo cuando otros no entiendan tu visión. Implica seguir creciendo personalmente mientras ves a otros gastar sin pensar, elegir la tranquilidad en medio de la negatividad y aceptar ser diferente, porque tu meta no es encajar, sino sobresalir, liderar y vivir libremente. Esa libertad tiene un precio inicial, ser distinto, pero con el tiempo, esa diferencia será tu mayor virtud. Un rasgo clave de la mentalidad próspera es no confundir altos ingresos con verdadera riqueza. Hay quienes, a pesar de ganar mucho, siguen atrapados al gastar más de lo que ingresan, viviendo bajo estrés y sin un plan definido. Quien piensa con mentalidad de abundancia entiende que el éxito no se mide solo en lo que se gana, sino en cómo se manejan esos recursos, administrando con sabiduría, ahorrando con un propósito, invirtiendo con sensatez, no dejando su economía al azar, sino diseñándola, protegiéndola y guiándola, lo que permite construir libertad incluso con ingresos limitados. Reflexiona sobre cuántas decisiones tomas por impulso, cuántas compras has hecho para sentirte mejor, cuántos planes has abandonado por falta de dinero, sin analizar si realmente son importantes o solo excusas. La mentalidad limitada se dedica a solucionar problemas urgentes, mientras que la mentalidad próspera se centra en crear soluciones a largo plazo, lo que requiere lógica, planificación y madurez, porque en finanzas, las decisiones emocionales suelen ser perdedoras, mientras que las estratégicas triunfan. Es vital comprender que la riqueza no llega a quienes solo la desean, sino a quienes están listos para mantenerla, lo que implica transformarse en una persona diferente, reflexiva, paciente, con criterio y capaz de rechazar lo fácil e inmediato, lo que sirve hoy, pero perjudica el futuro. Muchos no conservan su fortuna porque su forma de pensar sigue siendo de escasez, impulsividad y supervivencia. El dinero sin dirección tiende a desaparecer. Quien adopta una mentalidad de abundancia construye su futuro constantemente, no espera un milagro que lo salve, se convierte en su propio héroe, aprende sobre negocios, aunque no tenga uno, se informa sobre inversiones, aunque no tenga capital, y se forma en liderazgo, aunque no tenga un equipo, porque sabe que la oportunidad encuentra a los preparados, si no, los ignora, no por maldad, sino por simple realidad. El éxito sin preparación se vuelve una carga, mientras que el éxito con preparación se convierte en una plataforma de impulso. Aquí está la clave final. Si quieres ser rico, primero debes pensar como alguien que ya lo es, actuar como alguien que ya tiene el carácter, la visión, la disciplina y el enfoque necesarios, porque la vida no te da lo que quieres, sino lo que transmites. Si tu mentalidad refleja grandeza, compromiso y claridad, nada podrá detenerte, ni tu pasado, ni tus errores, ni tu entorno, porque quien piensa con mentalidad de abundancia no espera que el mundo cambie, sino que lo transforma y el mundo lo sigue.